Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias damos a Dios porque nos permite esta vez estar nuevamente reunidos en su nombre para seguir adorando su palabra, su nombre y seguir enseñando su palabra. Seguimos siempre orando unos por otros y que Dios siga bendiciendo a la iglesia, siga ayudando al mundo a salir de este problema en que se encuentra, Señor. Sabemos que todos estamos en Él, pero confiamos en que en su palabra, confiamos en su promesa que pronto vamos a salir de ello. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, Señor. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú sigas bendiciendo tu iglesia, que sigas bendiciendo y ayudando a este mundo a salir adelante de este problema en que se encuentra. Fortalece y ayuda a todas las familias que han perdido un ser querido, aquellos que están enfermos. Ayuda a los doctores, ayuda a los gobiernos para que gobiernen de una manera sabia, Señor. Ayuda a la iglesia a que mantenga siempre su fe. Sabemos que es importante la fe, porque ella nos da la esperanza de que tenemos una ayuda y que esa ayuda está presente. Por eso es que tenemos fe en tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros, Padre. Que en este día, Señor, que tu nombre es adorado, que tú recibas las alabanzas con un olor fragante, reciba la enseñanza también. Ayuda y bendice a los amigos que se han puesto a disposición para escuchar tu palabra. Gracias te damos por ello. Y todo lo que hablemos y digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Vamos a cantar un canto que está en un libro que usamos cada vez que nos reunimos. El canto número 43, Estar por Cristo firmes. Estás por Cristo firmes, soldado de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la ley. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, vela de oración. Deberes y peligros de malagrantes son. Bueno, pues seguimos
dando las gracias a nuestro Dios. Seguimos motivándonos unos a otros con la palabra, sabiendo que seguimos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero esto no es nada nuevo. Siempre el ser humano los ha vivido. Y es por eso que en los momentos de las pruebas necesitamos palabras de aliento, de ánimo, y eso solamente lo puede dar Jesucristo. Este mes de febrero comenzamos a hablar y a dar a conocer una serie de temas que se van a estar dando en este mes. Y temas que quizás muy pocas veces los ha escuchado en orden, en serie, pero que son importantes por la razón de que ese problema es el que ha causado más males y más muertes en la vida del ser humano. Y ya lo hablamos el domingo pasado, que es el pecado. El pecado es un problema grave en la vida del ser humano, porque el pecado lo que hace es destruir a la persona, destruir a la familia, destruir a la sociedad, porque para eso está el diablo, para matar y para destruir, para arruinar todo. ¿Cuándo comenzó este pecado? El domingo pasado hablábamos de que comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios formó a Adán y a Eva y les puso un huerto donde había todo tipo de frutos, pero también puso un árbol en ese huerto donde se le advirtió y se le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese árbol porque el día que coman van a morir. Bueno, la Biblia dice que ellos comieron y murieron. No físicamente, sino espiritualmente. Porque el pecado lo que hace es que la persona se aleje de Dios. Y eso es morir espiritualmente, porque está separado de Dios, ¿verdad? Después de que Adán cometió la falta, Dios lo sacó del huerto. Dios lo sacó del huerto y entonces ahí fue cuando murió espiritualmente. Perdió la relación con Dios, la comunión que tenía con Dios la perdió. Pero dice, después de eso vivió 800 años más. Eso quiere decir que no fue la muerte física, sino fue una muerte espiritual. A usted, hermano, hermana, a mí, que nosotros cuando escuchamos lo que es pecado y las consecuencias, decidimos obedecer y quitarnos ese mal con la ayuda de Dios. Y cuando nos quitamos ese mal, comenzamos a vivir una vida nueva, porque Dios nos dice ahora, cuando antes estabas muerto en los delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo. El pecado, dice la Biblia, que es una infracción a la ley de Dios. Y la Biblia dice que todos hemos infringido la ley de Dios. Desde la juventud. Dice el libro de Génesis que desde la juventud el hombre comenzó a pecar. El hombre fue creado perfecto, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice, he mirado que el hombre fue creado perfecto, pero él buscó sus propios males. ¿Desde cuándo comenzó el hombre a hacer males? Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud el hombre comenzó a pecar. Y la Biblia describe nombres que son pecado, nombres conocidos por nosotros, nombres conocidos por todas las personas, pero que no todas las personas saben que es pecado. ¿Sabía usted que uno de los pecados que fue el inicio
desde el Génesis fue la mentira. La mentira, porque es lo contrario a la verdad. Es lo contrario a la verdad. El diablo engañó a Eva y Eva engañó a Adán y después ellos cometieron pecado. El pecado es desobediencia. Entonces usted y yo y todos aquellos que desobedecemos a Dios estamos en pecado. Y por estar en pecado la sentencia es muerte, así como se le dijo a Adán, el día que comas de este árbol vas a morir. Él comió y murió, pero después vivió 800 años. Después dice la Biblia que Dios miró la maldad de los hombres, era mucho sobre la tierra. Vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Siguió aumentando el pecado hasta el punto que Dios dijo, voy a destruirlos. Voy a destruirlos. Y casi la mayoría de personas conocemos cómo Dios destruyó al ser humano que había hecho pecado con el diluvio. El diluvio. Pero una sola familia se salvó, la familia de Noé. Pero todos los demás murieron físicamente, literalmente por el diluvio. Fue un castigo de Dios cuando el ser humano no dejó de hacer el pecado y siguió haciéndolo cada día más y más y más. Por eso es que vimos el domingo pasado cómo es que el apóstol Pablo describe ese pecado de varios nombres en el libro de Romanos capítulo 1. Y es bueno que lo leamos para que veamos que el pecado siguió aumentando hasta el punto de que está el ser humano lleno de pecado. Lleno, porque el pecado está por todos lados. Donde el ser humano va el pecado. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano que no cometa pecado. Y por haber cometido pecado está destituido de la gloria de Dios. Gracias a Dios que manda a su Hijo a este mundo pecador para enseñarnos el camino de verdad, para sacarnos del pecado y para darnos el perdón de los mismos. Pero tenemos que oír a Jesús, tenemos que creer en Jesús, porque solamente Él puede quitarnos el pecado. ¿Cómo? A través del bautismo. A través del bautismo nosotros somos perdonados de todos los pecados y comenzamos a andar una vida nueva. Entonces, el pecado sigue en la vida de muchas personas. Y como hablamos ya del pecado en un principio, ahora el tema número 2 vamos a ponerle como título la evolución del pecado. La evolución del pecado. Esta es una palabra que va transformando las personas gradualmente, poco a poco, hasta convertirse en una persona pecadora. Recuerde, hermanos, recuerde que el Génesis dijo que Dios creó al hombre perfecto, pero él buscó sus propios males, Eclesiastés 7:29, pero desde la juventud comenzó a hacer males. Quiere decir que fue un proceso. Dejó de ser niño, llegó a ser joven. Y desde la juventud en adelante comenzó a cometer pecados. Fue evolucionando el pecado, transformando la vida de la persona en la maldad. Bueno, ha sido tanto la maldad, ha evolucionado tanto la maldad, que el profeta Isaías describió de esta forma al ser humano, que vive en pecado y que comete pecado. Y si es Isaías capítulo 5, versículo 20, fíjese lo que dice. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno.
y a lo bueno le dicen malo. ¿Ha oído usted alguna persona que a lo malo lo llama bueno? Vamos a ver en este tema que sí es verdad, porque hay muchas personas que a lo malo le llaman bueno, sin pensar que un día ellos mismos pueden estar en peligro por haber tomado una decisión mala. Cuando sabían, eso es lo importante saber de la palabra de Dios, que Dios nos ha creado con una mente capaz de entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué lo hacemos sabiendo que es malo? Porque no sabemos el daño. No sabemos a quién ofendemos. Entonces, hay de al que lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo ha evolucionado tanto el pecado a nuestros días? Recordemos que el libro de Génesis dice que cuando Dios vio la maldad, que era mucha en la tierra, Dios los castigó. Dios los castigó. Dios no pasa por alto lo que ve, lo que pasa hoy día en el mundo. Dios ve. Pero Él es paciente para que el hombre recapacite, el hombre entienda de lo que hace. Pero para que pueda entender de lo que hace, necesita primero saber qué es pecado. Y pecado es una infracción a la ley de Dios. Todos hemos infringido la ley de Dios. Pero si en aquel tiempo Dios vio la maldad que era grande y decidió castigarlo, ¿qué es lo que vemos hoy día en el mundo en que vivimos? Mire cómo ha evolucionado. Y el escritor de Eclesiastés dice algunas cosas. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol. Mira, vi, dice el escritor, toda la violencia que se hace debajo del sol. O sea, en la tierra. Él miró toda la violencia. Miró lágrimas, dice. Miró opresión. Miró el poder que los apresaba y no había quien los consolara. Mire cómo ha evolucionado el pecado en la vida del ser humano moderno. Que es verdad, mire, 1500 años, 2000 años. 2500 años, el profeta Isaías decía, ay de aquel que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Usted ve hoy día cómo el ser humano a lo malo le llama bueno? Mire los vicios. ¿Cómo se proliferan en el mundo hoy día? ¿Cómo tienen libertad para obtenerlo? Y el mundo lo ve como algo normal. La justicia lo ve como algo normal. Lo malo, el hombre lo llama bueno. Es por eso que es bien importante saber que realmente cuando el hombre comete pecado, infringe la ley de Dios. Mire, guerras. ¿De dónde viene la guerra? Dijo Santiago, si no es de vosotros mismos. A través de todos los tiempos hemos mirado esto. Antes se peleaban con rifles, con palos, con otras cosas. Hoy no. Hoy hay muchas guerras de muchas formas. Las armas son más poderosas hoy día, que no necesita uno ni ir a pelear con el enemigo
para destruirlo. Es terrible lo que vemos. No solamente guerras, sino también vemos injusticias. Las injusticias que el hombre comete contra el hombre. La opresión. Vemos lo que sucede en el mundo. Vemos familias destruidas, familias sufriendo. Mire cómo ha evolucionado tanto el pecado que es verdad lo que dijo Isaías. A lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno. Mire cómo vemos la maldad en el mundo. Antes las personas se escondían para hacer lo malo. Hoy hasta lo publican. Wow. Realmente que sí estamos viviendo, como dice el libro de Filipenses 2:15, en un mundo perverso y maligno. Perverso. Hoy las personas malas no se tientan el corazón para hacer daño. Nuevamente, como lo dije, ¿verdad? En el pasado lo hacían escondidas, hoy no. Hoy lo hacen a la luz del día y hasta publican sus maldades. Qué terrible. Qué terrible. El ser humano sabe que es malo hacerlo, pero lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. No solamente, ¿verdad? La maldad y las guerras, sino las injusticias. Dios ha puesto leyes en el mundo. Las leyes del hombre. Y la Biblia dice que si infringimos la ley del hombre, estamos infringiendo la ley de Dios. Pero hay leyes que el hombre está alterando. Miren lo que vemos en el mundo, en este país donde vivimos, cómo los mismos gobernantes infringen las leyes. Y los resultados los vemos: descontento social, problemas, resentimientos. Eso es terrible. Mire, algunas veces cuando mi esposa y un servidor nos ponemos a platicar de cómo actúa la ley para castigar al culpable, si el culpable es una persona conocida, si el culpable es una persona que tiene reconocimiento público, la dejan en libertad. Bueno, ahora hasta aún por el color de la piel se pelean. Imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano a hacer lo malo. Ahora hasta el color de la piel, hasta por el color de la piel hace pleitos. Cuando el escritor de Eclesiastés nos dice, tanto uno como otro van al mismo hoyo. Se convierten en gusanos. Nos convertimos en gusanos. ¿Por qué? Porque somos polvo todos. Dios no hizo personas diferentes. Todos tenemos las mismas capacidades. El color no hace la diferencia, pero vemos en el mundo que así pasa. Que así pasa. Yo me pregunto qué irá a pasar con todas esas personas que hacen este tipo de excepción de personas. ¿Qué irá a pasar? Dice la Biblia, Dios no tiene por inocente al culpable. Tarde que temprano el culpable va a pagar. No importa que sea la ley. A veces que yo le digo a mi esposa, si yo fuera la ley, y agarrara a un malhechor, lo encarcelaba. Y si hubiera un abogado que lo defendía, también el abogado lo metía a la cárcel. Y si hubiera un juez que lo declaraba inocente, también al juez metería a la cárcel yo, si fuera autoridad.
qué bueno que tú no eres. Imagínate, ¿por qué? Oye, los tres también están iguales. Los tres son pecadores. Los tres han cometido maldad. Los tres están separados de Dios. Por eso dice el libro de Eclesiastés, vi muchas injusticias debajo del sol. Muchas injusticias. Maldad, violencia, dolor, necedad, envidia, vanidad, orgullo. Tantas cosas que vemos en el mundo. Que como el pecado ha evolucionado tanto de que es verdad lo que dice Isaías, a lo malo lo llaman bueno. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia en el libro de Nahum. Vamos a ir, por favor. Mire, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. Sí. El culpable va a dar cuentas a Dios un día por ello. En el mundo, cuando vemos a una persona cometer un mal, la ley lo agarra y lo mete preso para pagar por ese delito. Pero una persona estando dentro, oye el evangelio, reconoce que hizo mal y se arrepiente y se bautiza, Dios le perdona. Pero va a seguir pagando la consecuencia ante la ley del hombre por la falta cometida. Pero si no se arrepiente, va a pagar, sí, aquí, en la ley del hombre, por su mal, pero también va a pagar un día cuando se presente ante Dios. Dios ha establecido que el hombre muere una vez y después de muerto, el juicio. Va a haber un día en que el hombre malo va a dar cuenta a Dios por ello. El hombre malo se le llama aquel que ha pecado, aquel que peca y no reconoce que peca, aquel que hace lo malo. Y todo lo que es malo es pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos a ir, por favor, al libro de Romanos capítulo 3. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventurado hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor. ¿Sabe que es importante saber de que el libro de Romanos, cuando describe la condición del hombre, dice ahí en el versículo 32, quienes habiendo entendido, Romanos capítulo 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que hacen lo malo, los que no quieren dejar de hacer lo malo, los que no escuchan el consejo, los que quieren seguir haciendo lo malo, aún sabiendo que es malo. Dice, son dignos de muerte. Y el libro de Gálatas dice que ellos no pueden heredar el reino de Dios, no pueden ir al cielo. No pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque no dejan de hacer lo malo. Vemos nosotros cómo ha evolucionado el pecado. Mira, últimamente vemos que cómo es que la tecnología
sigue haciendo muchos males también. Sigue haciendo muchos males. Recuerdo que hace poco, ¿verdad? A un joven yo le pregunto, ¿quién crees tú que es más inteligente? ¿El teléfono o tú? ¿Y sabe lo que me responde? El teléfono. El teléfono es más inteligente que yo. Porque a hoy día todo es inteligente. Todo es inteligente. Y mire, es curioso, tan inteligente que es, que solamente duran un año las cochinadas esas y ya no sirven. No era tan inteligente, ¿verdad? Porque no duró mucho. Pero así es la tecnología. El pecado ha evolucionado tanto que el hombre sufre por su pecado. Mire lo que estamos viviendo. Esa famosa pandemia. ¿Quién provocaría este mal? La Biblia dice el diablo. Porque el diablo vino para matar y para destruir. ¿Sí? El diablo. El diablo no está durmiendo. Siempre está dispuesto, buscando destruir. Así dijo Jesús, el enemigo vino para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Mire cómo ha evolucionado tanto el pecado, que vemos injusticias, vemos familias destruidas con el divorcio, que ahora hay hasta divorcio express. Rápido. $200, $250, un negocio. Vemos que cómo ha evolucionado tanto que hoy la gente ya no se casa, mejor viven solos. Eso se llama fornicación. Pero así es lo que la gente ve y como lo ve, lo hace. Vemos matrimonios adulterados. Hoy el ser humano, ¿verdad?, le llama matrimonio a dos personas del mismo sexo. Hombre, hombre o mujer, mujer. Es normal. Y lo acepta la ley. Imagínense lo que es la ley dada por Dios al hombre. El hombre que está puesto para infringir la ley y para ser justo, es injusto. Un día van a dar cuenta a Dios por ello también. Un día van a dar cuenta a Dios por ello. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Versículo 9 adelante. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, es bien importante saber de que sí, la maldad ha avanzado mucho. El pecado ha evolucionado tanto que a hoy lo malo lo siguen llamando bueno. Qué terrible es, mi amigo, mi amiga. Qué terrible es ver todo esto, hermano, hermana, en un mundo pecador. En un mundo que cada día se aleja más de Dios. No lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Y es por eso que vemos en el mundo todos estos males. ¿Por qué? Porque mire lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2. Vamos a ir, por favor, si gusta, y es tan amable, capítulo 2, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo, dijo el profeta, dijo Dios. 2 males ha hecho. Me dejaron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. 2 malos. Se alejaron. Se separaron.
El hombre no toma en cuenta a Dios. El hombre sigue haciendo sus maldades. Sigue haciendo sus maldades. Guerras, injusticias sociales, familias destruidas, maldades, vicios, alteración del matrimonio, tecnología que está haciendo desastres, dolor y sufrimiento en el mundo que lo vemos a diario. ¿Qué causa todo esto? El pecado. El pecado, que es una infracción a la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 dice que el que hace lo malo no guarda los mandamientos de Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado. Fíjese, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerda de un principio? Cuando el primer pecado apareció por la desobediencia de Adán, por la mentira del enemigo. Usted sabe que cuando la gente miente, está haciéndose del lado del enemigo. Juan capítulo 8, versículos 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, si la persona sabe que ha pecado y no se arrepiente, un día va a dar cuenta a Dios por ello. Pero si se arrepiente, Dios, que es justo, perdonará sus pecados. Pero tiene que arrepentirse. Deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno, dijo el profeta Isaías. Entonces terminamos este tema siguiendo la secuencia del pecado. Cómo ha evolucionado tanto a nuestros días, donde vemos la maldad por todos lados. Cómo ha evolucionado tanto el pecado, que la gente no tiene temor de Dios. Pero hay un grupo de personas que han oído a Dios y comenzó a tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios castigó en el principio a todas aquellas personas que hacían lo malo. Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Dios castigó a Egipto. Dios castigó a Babilonia. Dios castigó a Israel. Nos puede castigar a nosotros también. Pero mientras esto no suceda, tenemos la oportunidad de reflexionar y dejar de pecar. Dejar de pecar. ¿Y cómo vamos a dejar de pecar? Acudiendo a Jesús, pidiéndole perdón a Dios y bautizándonos para el perdón de los pecados.
y así comenzar una vida nueva, ayudando a este mundo pecador, porque las oraciones de los justos ayudan mucho. Hay personas que siguen luchando por el pecado, y estas personas son conocidas como la sal y la luz del mundo. Hermanos, llamemos al pecado como Dios lo llama: un mal, un mal, un mal que nos separa de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender que en Él podemos tener el perdón de los pecados. En Él podemos aprender a vivir una vida diferente, aún en medio de este mundo peligroso. No se olvide que no hay una persona en el mundo que no peque. Pero hay que escuchar a Jesús. Vamos a cantar un canto. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en la de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, lleva, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Pero acuérdese de que realmente seguimos luchando contra este mal. Un mal muy fuerte y poderoso, pero que lo podemos derrotar si queremos, porque tenemos la ayuda que se nos quiere dar, Jesucristo. Y aquellos que ya hemos obedecido, tenemos el Espíritu Santo de poder que nos ayuda a seguir luchando contra este mal. Un mal que continúa
evolucionando, porque cada vez vemos más gente separada de Dios. Pero que Dios les ayude a entender de que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y mientras no llegue ese tiempo de partir de este mundo, acérquese a Dios. ¿Se acuerda que dice Santiago que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros? Gracias. Si usted quisiera seguir estudiando la palabra con nosotros, si usted quisiera ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, llámeme. Llámeme a mi número de teléfono, área 626-532-89. Yo le daré la dirección del lugar donde estamos enseñando para que usted pueda venir para ser bautizado o bautizada a la hora que quiera. Llámenos, estamos disponibles. También a través de estas plataformas, de estos medios informativos, usted puede encontrar la Iglesia de Cristo, la dirección de la Iglesia de Cristo y los horarios de servicio. Para que pronto esto se abra, usted pueda venir y juntos adoremos a nuestro Dios, juntos aprendamos cómo vivir en este mundo peligroso como hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos has dado de poder enseñar tu palabra, esa palabra que nos redarguye, nos reprende, nos ayuda a entender de que realmente cuando cometemos pecado, este pecado nos separa de Dios. Y si no nos hemos arrepentido, estamos muertos en los delitos y pecados. Te pedimos, Padre, que tú ayudas a este mundo en que vivimos, este mundo que es apático a tus mandamientos, que entienda realmente de que sin ti nada podemos hacer, solo vamos a sufrir, porque es lo que vemos en el mundo de gente que sufre haciendo el mal, porque sufre. Las consecuencias del pecado siguen dándose, y es por eso, Señor, que te pedimos ayuda. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos a seguir enseñando esa palabra de verdad para poder ayudar a estas personas que quieren salir de ese mal. Ayuda, Señor, al mundo con esta enfermedad. Ayuda a las personas que han perdido seres queridos. Ayuda a las personas que están enfermas. Ayuda a los médicos, ayuda a los gobiernos, Padre. Y ayuda a tu iglesia para que mantenga su fe. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.